guztioi, eskerrik asko etortzeagatik, gaur ere berriro elkarrekin gaude, eta beste hitzaldi interesgarri handia batekin. Gero. Bueno, ikusiko bat. Bueno, bienvenidos, muchas gracias, buenos mediodías, como decimos en euskera, muchas gracias por asistir y sobre todo os agradezco que bueno, pues el gran apoyo que nos dais, porque tenemos que poner además enseguida el cartel de aforo completo. Ya sabemos que no es mérito nuestro, sino de los temas y los ponentes que traemos, pero bueno, no quita el asunto para que os lo agradezcamos, ¿no? Y hoy además vamos a tratar un tema también de mucho interés, el tema de la gastronomía, además en este país interesa bastante, y desde el punto de vista de la vanguardia de la innovación, ¿no? Y por eso vamos a ver el caso de Basque Culinary Center como un ecosistema de innovación que se está poniendo en Euskadi y que es una referencia a nivel mundial. Y para eso tenemos aquí al director de Desarrollo Global, a Asier Alea. De Asier no os voy a contar mucha historia, tenéis un breve resumen en la propia convocatoria de su formación y de su trayectoria. Simplemente voy a decir dos o tres cosas. Pues, ha tenido una educación en algunas de las mejores universidades del mundo, en Oxford, en Boston, en MIT, en temas de economía, de relaciones internacionales, haciendo la licenciatura, máster, doctorando, además primero de promoción. Luego a nivel también de desarrollo profesional, pues se ha movido por todo el mundo, en Nueva York, Houston, Chicago, Londres, Milán, Madrid y otras ciudades importantes como Bilbao y Donosti. Por eso, ¿no? Y además, bueno, en organizaciones y en empresas muy importantes a nivel mundial, ¿no? A nivel internacional, pues Telefónica, Wascor, la ONU, la Diputación Foral, donde traía todos los temas de eventos internacionales y demás, ¿no? Y siempre además movido en temas de análisis, de estrategia, de innovación. Yo destacaría de él sobre todo, se puede destacar muchas cosas, porque es muy fácil destacar muchas cosas de Asier, pero destacaría algunas en el sentido de, por una parte, un hombre brillante en cuanto a formación y en cuanto a desarrollo profesional, además brillante en actitud con B y en actitud con C y en valores. Un hombre también con una visión, digamos, holística de las cosas, un macroeconomista. Decía el griego, el geógrafo Estrabón, que para conocer el todo era bueno, para conocer las partes, cada una de las partes era bueno conocer el todo. Y entonces, bueno, esa visión además holística conecta mucho con el Club de Roma, donde también nos gusta tener esa visión panorámica de las cosas, lo cual no quita para que cada uno luego se meta en el interior, ¿no? Pero bueno, por eso también forma parte del Club de Roma y de la Junta Directiva del Grupo Vasco. Y luego también añadiría que es un hombre inquieto, que ahora está metido en este ajo, que hoy nos va a tocar de la gastronomía, pero seguro que en la mente tiene también otras muchas cosas, porque también nos podía hablar de otras cosas, que yo ya sé que también le gustan, del propósito, del futuro del país, de la ciencia, de la innovación. Prometo hacerlo. Hoy no, pero para otra ocasión lo tendremos en cuenta. Entonces, bueno, pues ya simplemente comentar, sobre todo con algunas personas que son nuevas, cómo solemos hacer. Nos hablará ahora Asier, solemos dejar al ponente máximo una hora, una hora de 45 o 50 minutos, bueno, lo que él considere, y luego os comentaré qué tenemos previsto realizar la siguiente conferencia. Luego, bueno, algunas personas no se quedan a comer, el resto nos quedaremos, y además seguro que hemos abierto el apetito después de hablar de gastronomía. Y bueno, pues luego tendremos seguramente también un sano y sabroso debate. Y bueno, simplemente agradecer a todos vuestra presencia y sobre todo a Asier, que hoy se ha brindado a que le hagamos este tercer grado, pero bueno, yo creo que será amable, será amable. O sea que es que Asier, venga. Mila esker zuri, mila esker, Mikel, honetan. Bueno, lehenik gaben mila esker Club de Roma, el capítulo Basque Club de Roma, orain dela urte batzuk itzuli nintzen, aberri, atzerrian.
18 urte igaro eta gero, eta niretzat Club de Roma bada beste etxe bat, ez da bakarrik topatu gune bat, baina baizik eta etxe bat. Para mí es un poco, ha sido desde que volví después de pasarme casi 20 años fuera, con el tango, el Club de Roma, pues el capítulo vasco del Club de Roma, pues supuso una pequeñita casa, ¿no? Dentro de esta casa, es algo más que un sitio de encuentro. Así que de repente ahora estar en el otro lado, pues es curioso, es algo que agradezco y agradezco mucho. Bueno, voy a empezar en su día, una de las razones por las que decidí salir con 18 años y una beca, fue una equivocación. Yo me iba de Muskis, un pueblo pequeñito, había tirado entre la beca de Muskis y pensaba que o salía ahora o no salía nunca, ¿no? Me quería ir a los lugares donde ocurrían las cosas, ¿no? Aquello que dice que el futuro se desarrolla de forma desigual, pero luego se va distribuyendo, ¿no? Entonces yo quería ir a aquellos lugares donde estaba ya ocurriendo el futuro. Luego descubres que la vida es bastante más larga y que hay oportunidades de salir, pero bueno, tienes 18 años y mi visión y mi análisis fue, como en muchas otras ocasiones, no fue correcta. En cualquier caso, llego a Boston y una de las razones por las que elijo el MIT es porque quería estar con esas personas que admiraba en las lecturas, ¿no? Y una de ellas era Noam Chomsky. Noam Chomsky, en una de las clases, estaba enamorado de su metodología y no estaba muy de acuerdo con sus conclusiones en las clases, entonces en una de esas clases me llamó hard-headed Basque o Vasco Cabezota. Ese ha sido uno de los puntos cúlmines de mi vida, ¿no? Digo, wow, Noam Chomsky sabe quién soy y sabe quiénes somos los vascos y a partir de ahí ya no he llegado mucho más, pero ya aquello ya fue bastante. Entonces, una de las metodologías que tenía Noam, el profesor Chomsky, es explicar las cosas siempre empezando desde lo personal, cuando puedas. Porque, primero, por sinceridad, porque tú vas a dar tu punto de vista personal. Y hay siempre puntos de vista. Segundo, porque así puedes empatizar mejor, porque estás hablando desde el yo, desde el sentimiento, desde tu experiencia. Y luego, siguiendo su consejo, para que vea que el hard-headed Basque me escuchaba, vamos a ir elevando un poquito a grandes tendencias, Basque Culinary Center, engancharlo con cómo el Basque Culinary Center es parte de unas grandes tendencias globales también, los proyectos en los que estamos, y luego vamos a volver a descender otra vez a lo local y acabar un poquito con lo personal. Así que vamos a hacer esta pequeña curva en esta charla. Chomsky, profesor, para que veas que le escuchaba. Y si nos permite la PowerPoint, lo puedo hacer sin PowerPoint, en cualquier caso. ¿Perdón? Sí. Bueno, a dedómetro también, si no. Aquí. Aquí tampoco se deja así. En el MIT no pasan estas cosas. La primera slide, la he hecho yo, para eso soy de Baracato. La primera slide, vengo a hablar un poquito de eso que estaba hablando, así que nos la podemos saltar. Es decir, voy desde la Ikastola de Muskis, primera promoción de la Ikastola de Muskis. Mis aitas, junto a otros artes, crearon esta Ikastola, teníamos un lugar encima del supermercado porque no teníamos edificio. Desde los 18 años nunca supe lo que era tener un edificio. Pasando por todo lo que he comentado antes, ¿no? Oxford, MIT y luego Bain Consulting en Londres, Telefónica Estrategia, varias multinacionales en el ámbito de estrategia. ¿Qué significa esto para la historia que vamos a contar? Que me crié en un lugar con mucho sentido del propósito. Lo siento a mí que tenía que hablar de ello, es decir, mis aitas, como tantos aitas, gente de nuestra generación y en este lugar del mundo que es el País Vasco, estaban obsesionados con había que hacer país, había que hacer, y nosotros nos introdujeron esas ganas. Y yo me fui pensando en eso también. Me iba a formar fuera, pero siempre quise, a pesar de que mi madre no me quería, iba a volver para seguir haciendo país, ¿no? Era una obsesión. Por eso ellos crearon esa Ikastola junto a otros aitas y por eso yo, bueno, iba por el mundo en la segunda obsesión, que era ir donde ocurren las cosas. Y las cosas ocurren allí donde hay acumulación de talento, mente inquieta. Las infraestructuras son menos importantes, aunque luego os voy a hablar un poco de infraestructuras. Lo que importa es aquellos lugares del mundo donde hay una fórmula donde algo ocurre, donde está la gente de mente inquieta. Y yo, por aquello que creo en la osmosis, para ver si se me pegaba algo, pues fui a los lugares donde había gente de mente inquieta o inquietante. Lo mismo ocurrió a nivel profesional. Siempre estaba en el ámbito de estrategia. ¿Por qué? Porque es un poquito donde, como decía Hamilton, hay que estar en la habitación donde ocurren las cosas. A mí nunca me ha gustado demandar, no sé, no va con mi personalidad, pero sí me gusta y mucho
estar en la habitación donde ocurren las cosas, donde se toman las decisiones, y con un poco de suerte incidir con mi opinión. Y eso es muy interesante siempre. Entonces, empezamos con Vasculinary Center. Vamos subiendo un poquito la curva, ¿no? Que es más interesante. El Vasculinary Center nace, como tantas otras cosas interesantes en el mundo, fruto de una intuición, no de una PowerPoint. Esto lo dice alguien, voy a salir un poquito del armario, esto lo dice alguien que no sabe apenas de gastronomía y no sabe cocinar. Y aquí estoy. Nace de una intuición fruto del conocimiento que se venía acumulando en el mundo de la gastronomía, un poco parecido, voy a hacer una analogía de otro mundo que tampoco entiendo, esto es un poco de atrevimiento, que es la Fórmula 1. Vosotros, bueno, conocéis un poco la Fórmula 1, tienes distintas escuderías compitiendo entre ellas, es bueno para tu marca, es buen marketing, e introduces innovación en esos coches que están compitiendo. ¿Qué ocurre con esa innovación? Que luego baja generalmente a los automóviles que los meros mortales podemos consumir. Es decir, la innovación más puntera que ocurre en la Fórmula 1 luego suele bajar al consumidor. En la gastronomía no estaba ocurriendo eso. En la Fórmula 1 la gastronomía eran esos restaurantes que empezaban a tener estrellas Michelin, con centros de I+D. Una de las mayores concentraciones del mundo es aquí, en Euskadi. Teníamos esa, y seguimos teniendo ese número 1 de la Fórmula 1, de la alimentación. ¿Qué ocurría? Que estos nuevos avances en la... no lo llamamos culinario. Eso que a veces las palabras son importantes. Pueden ser sinónimos, pero depende de dónde hables, hay que hablar de una palabra u otra. Yo vengo de la economía. Vamos a hablar de lo sensorial. Esa revolución en lo sensorial no estaba bajando de los restaurantes, ni a las empresas, ni a los centros de formación, que hasta entonces habían sido pues, centros de formación muy dignos, como un Cordoblé o escuelas de hostelería, pero que no estaban a la altura de ese conocimiento que se estaba creando. Entonces, ¿cuál es la intuición? Vamos a crear un lugar que recoja ese conocimiento. ¿Cuál es la visión? Desarrollar el potencial de la gastronomía como motor económico y social. La idea era brillante, la idea era compartida, como siempre. La idea estaba ocurriendo en muchos lugares del mundo, pero ninguna estaba surtiendo efecto. ¿Por qué? Porque la idea, en nuestra visión, lo culinario, lo gastronómico, lo sensorial era algo básico, como suele ocurrir en muchos sectores. Pero vino una crisis. Y con una crisis pues, se decidió en el 2010, Lehman Brothers, el poner a disposición de distintos agentes fondos para crear infraestructuras. Y es ahí que con el fondo E, creo que se llama el Plan Zapatero, no solo se hicieron aceras y se hicieron aceras, sino que este grupo de cocineros junto a la Universidad de Mondragón y otros agentes, con la mediación también de una ministra, Cristina Donostierra, pudieron crear, y esto creo que es la primera lección del caso Vasculinary Center, que espero que un día, espero que no sea Harvard, espero que sea MIT, cuando escriba el caso, debería de destacar. No crean una universidad, crean una fundación, mucho más interesante, porque las universidades, con todos mis respetos, he pasado mucho tiempo en el mundo universitario, suelen ser a veces un tanto herméticas. Entonces se crea una fundación con esa visión que he comentado antes y, obviamente, la fundación crea su primera acción, la primera facultad, la primera universidad de ciencias gastronómicas del mundo. Muy atrevido. En ningún lugar del mundo se había ocurrido esto. Con la idea con la ambición de que este sea el mejor centro en conocimiento aplicado de la gastronomía, en industria, en desarrollo social. Esto ocurre en el 2011. Primer paso, fundación. Segundo paso, facultad. Y un poco siguiendo el caso, seguimos con las escuelas de negocio. Lo siento, he sido consultor. INSEAD, Océano Azul. Te encuentras con que el océano es azul. Que efectivamente había agua en la piscina y que el haber creado la primera facultad de ciencias gastronómicas del mundo no solo era una buena idea, sino que te permitía abrir otros espacios, porque tenías las autoritas. Entonces se crea, después de crear la Facultad de Ciencias Gastronómicas, el primer centro tecnológico del mundo. Esto de decir del mundo aquí es más fácil, no es que me cuesta. Les pone nerviosos por algún motivo, pero es verdad. Y la tercera pata, un área de promoción de emprendimiento y eventos. ¿Por qué? Porque esto es gastronomía y es nuevo. Entonces, estas son las tres patas. Estas son las tres patas de la Fundación Vasculinary Center y que yo me encuentro hace unos años cuando vuelvo aquí, no solo me encuentro con lugares interesantes como el Club de Roma, donde se junta la gente de mente inquieta
que es lo que está buscando toda la vida, sino que me encuentro con un centro que cuando fui a visitarle para un proyecto pro bono, que también está aquí, bueno, está Lander, está Carlos, está Iker, que estuvimos haciendo con ellos, que está Paul. Un lugar que tenía ese nivel de inquietud que yo buscaba. Había gente con acentos por todos los lugares, que siempre una prueba de algo más. No solo eso, sino que un centro que había conseguido aunar a los mejores de su ámbito para también pro bono, gratis, trabajar con ellos. Este es parte, podría tener 3 slides de nuestro Advisory Council. Es prácticamente un quién es quién del ámbito de la cocina. Este consejo se reúne todas las veces, una vez al año, en la casa de uno de ellos. Este año lo vamos a hacer en octubre en San Sebastián para inaugurar el nuevo centro. Y es una fotografía que pocos sectores pueden conseguir, me da igual de lo que estemos hablando. En pocos lugares pueden decir yo tengo los mejores en mi Advisory Council. No es mala prueba del algodón. Entonces, desde 2011 hasta hoy, realmente no ha pasado tanto tiempo. Nos encontramos con un centro único en el mundo, con una fundación que trabaja en 3 áreas. El corazón, la formación siempre va a ser la educación. El transformar el talento, la facultad. Estudiantes de grado, másteres y doctorado. El centro tecnológico y la promoción, como decíamos antes. Estos son los 3 componentes. ¿Cuáles son los, digamos, hasta ahora los datos? Porque los datos son importantes, hasta ahora solo estaba hablando de relato. Soy un economista que está intentando dejarlo. Bueno, una facultad con 600 estudiantes de grado, 11 másteres, más de 5.000 profesionales que se han formado de alguna forma u otra. Un centro tecnológico que ha trabajado más de 200 proyectos con retos europeos o con empresas, más de 100 startups que han sido aceleradas, 250 a nivel global. Esto es una de las cosas que me ha tocado hacer. Por cierto, llevo 4 años en Vascular Center, ahora voy a explicar un poquito más. Como comentaba antes Mikel, mi título es el Director de Desarrollo Global, que viene a significar A, viene de Bilbao, tenemos que ponerle algo rimbombante, y B, voy a extender el Vascular Center en otras áreas y en otras geografías, es decir, áreas de acción y geografías globales. Somos el primer centro que a nivel global ha acelerado 350 startups, desde Israel a Boston, pasando por Buenos Aires, Copenhague, Madrid. Y para mí la prueba de algodón. El 47% de nuestros estudiantes son de fuera del estado. Para un centro que no lleva más que poco más, no llega una década y media. Los másteres, ahí se acelera, 52, más de la mitad de nuestros estudiantes son de fuera. Son en inglés los másteres. Y el doctorado son prácticamente todos, el 90%. Entonces, si estos son los mimbres, vamos a elevar esto, vamos a elevar la apuesta. Vamos a crear algo, o una vez más, océano azul, hasta que descubramos que en la piscina que estamos entrando no hay agua, o que realmente estamos creando algo diferente a nivel global. No nos vamos a conformar solo con ser una facultad, no nos vamos a conformar solo con ser un centro tecnológico. Subo un poquito más. Voy a hablar de grandes tendencias, tengo que hacerlo, soy macroeconomista, me gusta, me siento cómodo. Bueno, aquí todos sabemos, estamos lo voy a resumir mucho, estamos obviamente en la 4ª revolución industrial. A mí lo que me interesa en la 4ª revolución industrial, que es que al contrario de la 3ª, volvemos a ámbitos en los cuales Euskadi tiene algo que decir, es decir, cuando el dato se acerca a la realidad física. Y eso es algo interesante, la 4ª revolución industrial. La 3ª era más, digamos, se nos escapaba, no era tangible. La 4ª es muy interesante. Esto se junta a otras 3 grandes tendencias. La primera, como estoy en el Club de Roma, 1972, año en el que nazco, y unos cuantos de los que estamos aquí, que peinamos de canas, aparece el informe del MIT, los límites del crecimiento. Es decir, el planeta Tierra tiene unos límites para crecer, unos límites físicos, y la humanidad los está traspasando. Tenemos que ver cómo optimizamos. No estoy hablando de cambio climático, eso es otro tema, ahora hablaremos, que encima se junta para crear la mini tormenta, a pesar de los negacionistas, perfecta. Pasamos a unos años más, a 40 años, curiosamente también en 2012, algo ocurre en los años terminados en 2, y el informe, la revista que MIT publica todos los trimestres, que nos envía el alumni, MIT Technology Review, tiene una de las portadas más interesantes, al menos que yo creo de las últimas décadas. Este es Buzz Aldrin, que era el segundo
astronauta en pisar la Luna, probablemente el más interesante de todos los astronautas, o al menos de esa generación. Buzz Aldrin venía a decir en una entrevista, en el 2012, que el futuro que se le había prometido a él no era el futuro que estaba conociendo. Es decir, la frase es: me prometisteis colonias en Marte y lo que ahora de repente me habéis dado es Facebook. Es decir, de alguna forma, ese futuro transformador, en algún momento perdimos, probablemente después de la Guerra Fría, perdimos ese drive y nos dedicamos más a los gadgets más muy divertidos, pero el capital riesgo y otros ámbitos, pues digamos que se dedicaron más a Facebook. Bueno, retroglobal, no tenemos suficientes planetas Tierra, nos estamos dedicando a los juguetes en la innovación, no tiene buen aspecto. Hacemos 10 años más tarde, 2022, esta es una portada de una publicación de Silicon Valley, de nuevo un año acabado en 2, en el que venía a decir que curiosamente cada vez más ingenieros estaban dejando Silicon Valley porque pensaban que Silicon Valley no estaba dando respuestas a los retos de la humanidad, de lo que hablaba antes Buzz Aldrin y de lo que hablaba el Club de Roma en 1972. Interesante, es decir, tenemos una serie de retos, pero de repente tenemos el talento, de nuevo, la gente mente inquieta, dándose cuenta de que queremos trabajar en otras cosas. Bueno, ochivero, ¿no? Otra tendencia global, y con esto ya acabo, podría estar aquí, le había pedido slides a Ron Soro, pero no voy a incluirlas. En el 98, en una ceremonia de grabación en Boston, no voy a decir cuál para que no me... Bueno, sí, de hecho no nací, nos decían que el gran reto que iba a enfrentarse la humanidad en el siglo que estaba a punto de comenzar iba a ser el cambio climático. Tiene su mérito, estamos hablando de finales de los 90. El cambio climático, también nos decían, en el MIT, vienen a ser 3 pilares, siendo muy simplistas. Energía, que viene a ser algo así como el 57% de la huella de carbono, movilidad, el 16%, y agroalimentario, que es el 18%. Depende, la parte de la movilidad está en el agroalimentario. También nos decían que lo que íbamos a ver es cómo iban cambiando estos sectores, cómo se iban transformando, acorde al orden de magnitud de los mismos. ¿Qué significa? Pues que primero íbamos a ver muchos cambios en el ámbito de la generación energética en los que hemos visto. Cambia el ciclo, empieza en el 2000, eólica, fotovoltaica, redes inteligentes. Vaya, parece que mis profesores algo de razón tenían, a pesar de que me llasen cabezota. Pasan 10 años y allá por el 2010, 2011, algo que parecía de ciencia ficción hasta entonces, empieza a ser realidad. Coches híbridos, coches eléctricos. También es algo que hemos visto en Euskadi. Hidrógeno. Bien, pues vale, parece que las olas estaban viniendo en el orden que nos habían dicho. Y de repente empezó la siguiente ola, allá en torno al 2020, poco antes de la crisis del COVID. ¿Qué tiene la ola agroalimentaria de la alimentación en qué es diferente a las otras 2 olas? Que es, disculpad la palabra, que es un poquito pedante de consultoría, es humanocéntrica. Es decir, yo de dónde viene esta electricidad, siempre y cuando no sea muy cara y venga de un molino, digamos, en Zaragoza, me es igual, no dice nada sobre mi experiencia. Lo que como es quién soy, mi cultura, mi grupo, la cocina de mi madre, cómo me siento. Para vencer en cambios, en todas nuevas soluciones que vayas a introducir, más sostenibles, más saludables, tienes que convencer. Y eso pasa siempre por algo que habíamos hablado al inicio, la sensorialidad. ¿Y dónde está la única universidad del mundo en el ámbito sensorial? Pues cerca de Bilbao. ¿Dónde está el único centro tecnológico en el ámbito de la sensorialidad? También cerca de Bilbao. Bueno, aprovechemos esto. Esto es una oportunidad. Cuando tenemos estos 3 ingredientes: educación, innovación y promoción. Bueno, y ahí es cuando yo entro en el Basque Culinary Center. Voy a hablar desde mi experiencia, pero somos un equipo, que quede claro. Cuando hablo es siempre un equipo trabajando y trabajando duro. ¿Cuál era entonces hace 4 años? Si tenemos estos 3 ingredientes, si esto es por donde va el mundo, hay una necesidad de crear nuevos alimentos. Y nosotros somos uno de los pocos centros, por no decir el único, que sabe transformar al talento, la parte más importante, y que tiene un centro tecnológico, una Autoritas, por cierto, y que viene de un país que también tiene la Autoritas, para hablar de ello, la reputación es importante.
¿por qué no empezamos a crear otras fórmulas? Porque a priori parece que hay una necesidad. Entonces, esta slide, si me ven los de comunicación, pues probablemente me caería bronca. Estas son las primeras slides que creo cuando llego hace 4 años, ya es antigua, porque desarrollamos una estrategia. Y la estrategia es la siguiente: vamos a crear una red global, desde Euskadi, pero una red global. El futuro va a nacer en muchos lugares del mundo y de la alimentación también. Pues vamos a crear una red con ellos, en vez de cerrarnos. Y luego vamos a crear, obviamente, las montañas vendrán a Mahoma. Vamos a crear una meca de la innovación en el ámbito sensorial. Eso va a conllevar, primero, A, en crear esa red, y B, crear una infraestructura, un MIT Media Lab de la gastronomía, para aquellos que conozcan, que es el centro donde empresas, emprendedores, estudiantes, talento, gente de mente inquieta puedan co-crear el futuro de la alimentación. Teniendo en cuenta que tenemos estos 3 componentes: innovación, centro tecnológico, educación y eventos. Y lo vamos a hacer también utilizando otro vaivén de la innovación, que en los años 80 creo que se centrifugó, entiendo el porqué, la innovación de las ciudades con los centros tecnológicos, y lo entiendo a gran escala. Si tú tienes que fabricar, es lógico que no lo hagas en Abando, lo haces tal vez en el centro tecnológico de Zamudio. Pero a otros niveles, la innovación es urbana, la innovación ocurre en la polis. En los últimos años, la mayor parte de la innovación disruptiva nació en lo que se llaman distritos de la innovación. Entonces, el centro que nosotros teníamos que crear no iba a ser donde está Basque Culinary Center, en el Parque Tecnológico de Miramón, sino nuestra obsesión era hacerlo en el centro de Donosti. Luego descubrí que Donosti no tenía tanto sitio. Pero esa era la obsesión. ¿Por qué? Por muchos motivos. Porque así puedes crear todo un distrito. ¿Por qué? Porque tú y yo nos vamos a encontrar en la calle. ¿Por qué? Porque cuando creas un distrito ya es todavía más difícil de imitar. Los parques tecnológicos son fáciles de replicar. Los distritos de innovación con una personalidad, con el distrito tecnológico de Biotech de Boston, son casi imposibles de replicar. Es prácticamente una evolución de la teoría de los clústeres. Bueno, entonces ya teníamos el lugar y esta era la idea. También esta es una de las slides con la que solo teníamos ideas y PowerPoint. Crear esa red global y crear la infraestructura. Y aprendiendo del Guggenheim y aprendiendo del MIT Media Lab, dijimos, bueno, pues vamos a ir a por los mejores arquitectos del mundo, y además queremos arquitectos que sean jóvenes, que estén en la rampa de salida como Gary en su día, que sepan entender lo que queremos hacer y que obviamente trabajen por el presupuesto que vamos a tener, que no es mucho. Y que ya de paso entiendan que este lugar vamos a mezclar, cada uno de estos actores son eso lo que estamos hablando, gente de mente inquieta es el mercado, es conocimiento, centro tecnológico, empresas, transformación, educación. Quiero un lugar donde se entremezclan. En 9.000 metros cuadrados lo importante es la fórmula de lo que... No es tanto el envoltorio, que eso es importante, tiene que ser bonito y tiene que funcionar, sino lo que está ocurriendo. Entonces ya es un sitio único. ¿Cómo plasmar esto para que los arquitectos lo entendieran? Pues después de unas cuantas noches sin dormir y comer demasiado chocolate probablemente, dije, esto es un poco como el metro de Londres, ¿no? Si cogemos cada uno de los actores y les damos un color, pues estas son las paradas del metro, ¿no? Dentro del espacio. Es decir, incubadoras donde los emprendedores, que son el azul, se pueden encontrar con el rojo, que es el centro tecnológico, o con las empresas, áreas para los profesores, la ciudadanía, que se encontrará también con otros. La línea gris son los trabajadores de Basque Culinary Center, abogados y otras cosas. Como veis, apenas tiene A, escogí el color gris, B, no se juntan muchos con nosotros, pero bueno, también quería dejar claro que no queríamos molestar al resto. Y con esto salí al mundo. Salí a encontrarme con los 6 arquitectos que yo quería que compraran este proyecto. Y hasta esta slide les gustaba la idea. Les comentaba un poquito los que os había comentado a vosotros ahora. Las 3 olas de cambio, nosotros somos el primer centro, todo era exactamente igual a la presentación. Y luego la siguiente, que no tengo aquí, era cuando os decía, bueno, y que sepáis que si os presentáis al concurso, lo vais a hacer porque creéis en este proyecto, no por el dinero. Y se reían. Luego pasaba la siguiente slide y veían cuál era el budget. Y todos me decían, desde Japón, pasando por Holanda, con OMA, Heatherwick en Londres, Villar Kingers, que es el ganador, en Copenhague. We don't work for that money. Digo, bueno, efectivamente, ya os decía yo que si lo hacéis, lo vais a hacer porque os gusta mi libro.
Bueno, después de ese periplo, hace justo 3 años, mi esperanza era que al menos uno de ellos se presentara. Se presentaron los 6. Y los 6 vinieron además los partners a estar aquí con un proyecto que para ellos es muy pequeñito, porque querían ganarlo. Y mi PowerPoint era buena, muy buena, pero no tanto. Quiero decir, hay algo en esto. Hay algo tanto como proyecto como país. El hecho de que yo estuviera haciendo esto en Donosti, en el País Vasco, también ayudaba. Si no, no se hubiesen presentado, a pesar de que mi PowerPoint estaba bastante bien. Y empezamos a crear la infraestructura al mismo tiempo que creamos los hubs globales. ¿Cuál es el propósito de GOE? Lo mismo que del Basque Culinary Center. Un lugar donde empresas, emprendedores y estudiantes puedan co-crear esas nuevas soluciones que va a necesitar el mundo, tanto por los límites del crecimiento como por el cambio climático, y también por cambio de gustos, y también porque estamos envejeciendo. Será un lugar donde ocurren muchas cosas, como un metro. Es decir, yo me encuentro contigo, porque está pensado, está diseñado para ser así. De lo que les decía también los arquitectos. Por cierto, eso se decía después de decirles que no tenía mucho dinero. Y además que sepáis que si me diseñáis un teatro, no vais a ganar. Pero tiene que ser como un teatro, porque es divertido. Si me diseñáis un centro tecnológico, un laboratorio, no vais a ganar, pero tiene que ser como un laboratorio. Y si me diseñáis un sitio donde puede haber eventos y se puede estudiar, tampoco vais a ganar, pero también tiene que ser eso. Bueno, y eso es un poquito lo que va a ser. Un hub de innovación para la ciudad. Es urbano. Vuelvo a esto, porque además me ha costado muchas noches sin dormir también. Es más fácil hacer las cosas fuera de la ciudad, pero no, tenía que ser urbano, si no era condición sine qua non. Un lugar en el que tú puedas pasearte, entrar, fuera, por dentro. El 70% de los espacios de GOE van a ser visitables por la ciudadanía. De nuevo, por eso también quería que fuera urbano. Es bueno para la innovación y es bueno también desde un punto de vista de marketing. Las empresas, porque quieren hacer algo en un lugar. Primero, porque tienen acceso. Ellos ya tienen laboratorios y nunca le voy a ganar a Nestlé en laboratorios. Lo que le puedo ganar a Nestlé, o por lo cual Nestlé puede venir a hacer cosas conmigo, va a ser por acceso a talento, mis estudiantes, mis colaboradores o mis emprendedores, o marca. El MIT Media Lab hacía absolutamente lo mismo. La marca se gana muchas veces por reputación, obviamente, con tu talento, pero también por el propio lugar, que es estar en un lugar donde se vean las cosas, donde ocurran las cosas. Estaba visitando, hice mucho benchmark, no hay ningún espacio como este en el mundo. A lo mejor hay una razón, y dentro de años descubro que había agua en la piscina. Podemos hacer un follow-up dentro del Club de Roma ahí. ¿Y por qué fracasó? Pero nos divertimos mucho haciéndolo. Cuando he ido a lugares que son similares en otras industrias, en otras verticales, para ver cómo funcionaban, hay uno muy interesante, Lab Central, también en Boston, ahí me siento cómodo, donde nace, pues, entre otras, Moderna, o parte de Moderna y otras vacunas. En Lab Central colaboran de forma abierta emprendedores y Pfizer, Johnson & Johnson. Y les veo sentados unos al lado de otros. Y yo le pregunté al responsable, pero no hay ningún problema de IP, de que vayan a copiarse. Y me dice, mira, si lo que tú estás trabajando es tan sencillo de copiar, como que lo haces así, le miras el ordenador al del lado, deberías de revisar cuál es a priori el valor de aquello en que trabajas. Y esto es lo mismo. Queremos que sea un lugar dinámico. ¿Y qué va a suceder? Pues bueno, tenemos el centro tecnológico, formación, actividades para la ciudadanía, eventos, servicios avanzados, emprendimiento. Voy un poquito rápido, ¿eh? Ya lo siento, esto es un poquito como cuando habláis con un abuelo y le preguntáis sobre su nieto y yo le advertía a mí que esto también, pues no puedo dejar, mira qué bonito, o sea, podría estar aquí varias horas, así que tendré que ir acelerando un poco. Pues a nivel de centro tecnológico vamos a trabajar, sobre todo desde el ámbito, como comentábamos antes, sensorial. Es decir, vamos a trabajar en explorar la transformación e incorporación de nuevas proteínas. Estamos trabajando ya, por ejemplo, con EMI. EMI es la multinacional suiza dueña de Kaiku, en cómo podemos generar nuevos yogures o nueva leche de proteína vegana. Este es uno de los grandes retos. Es decir, queremos que la gente cada vez consuma menos proteína animal, pero no tenemos por qué ir a un futuro distópico, como decía antes, en el que vamos a sacrificar, ya que tenemos que sacrificar tantas cosas a futuro, al menos el disfrute, la parte sensorial. Entonces, con EMI, por ejemplo, estamos trabajando en esta parte, con la gente también de, bueno, prácticamente quien de las grandes multinacionales ya hemos empezado antes de abrir este centro. La parte de
Perdonad, es que sepa. La parte de salud. Establecer la relación entre genética, metabolímica, microbiota, es decir, alimentos más pensados para cada uno de nosotros. No respondemos de una forma uniforme a los alimentos. Y esto es aún más interesante según va envejeciendo la población. Es decir, vamos a necesitar una alimentación todavía más personalizada y de paso que esté rica también. Y sostenibilidad. La alimentación se puede ver, en inglés todavía no he encontrado, me falta una S, pero en castellano y en las lenguas romances se puede dividir en 3 S. Salud, comemos para estar saludables o al menos para sobrevivir, es el principal factor. El segundo factor que ha venido para quedarse es la sostenibilidad. Y el tercero, que es el mayor driver de por qué yo compro o consumo algo, que es lo que decíamos antes, aparte del disfrute, que esté sabroso, la sensorialidad. Vamos a trabajar también desde un punto de vista de sostenibilidad. ¿En cómo? Pues en crear productos que acerquen más al zero waste, al no crear sobrantes, aplicación de nuevas tecnologías 4.0. Todas las fotos que estoy enseñando o son del Basque Culinary Center y nuestro ecosistema, o si son renders, son de lo que va a abrir en octubre. Guardar esa fecha, tercera semana, no puedo ser más explícito, aunque debe, más que nada porque comunicación no me deja, de este año. Másteres y cursos. Vamos a abrir nuevos másteres allí. También más frontera. Emprendimiento. Un área de emprendimiento con aceleración. Servicios avanzados. Un Media Lab donde puedas grabar, rodar, workshops. Y luego talleres, congresos, conferencias, café, restauración. Muy rapidito. ¿Qué es lo que va a haber? Lo que decía antes. Esto no es un centro tecnológico, pero es un centro tecnológico. Esto tiene... En el Media Lab estuve en Boston, en MIT, en julio, explicando lo que era esto y no les podía decir que iba a crear el Media Lab de la gastronomía, aunque ellos saben que les estoy copiando bastantes cosas. De hecho, les he pedido hasta su gobernanza para pasarlo al castellano y euskera. Esto viene a ser un poco, les dije, una lasaña de la innovación. Es decir, meto distintas capas, estudiantes, emprendedores, empresas, ciudadanía, y creamos todos juntos nuevas soluciones. ¿Dónde? Al lado de la playa de la Zurriola, para los que no somos de Donosti, la de los Uces. Aquí. ¿Dónde? En una especie de pequeña montaña que vamos a crear. Los colores del metro funcionaron. Esto es ya al final por aplicación. Se va a cocinar, se va a innovar, se va a aprender, pero todo va a estar mezclado. Aquí es donde rompen las olas. El centro imita una forma de olas por el estado de la playa, pero todas y cada una de las olas mezclan los colores, mezclan la tipología de habitante que va a ir ahí. Aquí no va a haber nichos. Va a haber, de hecho, una escalera central, que va a ser un poco como Piazza España, de nuevo, donde tú te puedes juntar con otras personas. Pensando también como el lobby del Guggenheim. Puntos de encuentro, puntos de encuentro. Volvemos al inicio de mi presentación. Ir donde está la gente de mente inquieta, donde tú te puedas encontrar. ¿Por qué voy a venir sino a San Sebastián, que está a 2 o 3 aviones de la mayor parte de los lugares interesantes del mundo? También Bilbao, ¿eh? Y vamos subiendo por pisos. Aquí voy a pasar rápido, que es donde la IT te puede ponerse un poquito pesado. Pero si vais viendo, en cada uno de los pisos, desde el primero, segundo, tercero, va cogiendo la forma. Todo es una mezcla de actividades. Todos son espacios en los que yo, aunque esté desarrollando las soluciones del mañana, voy a poder estar viendo prácticamente al resto de los que allí habitan o quienes van a pasar. Es bonito, ¿verdad? Más guapo. Este va a ser el centro. Busca un poco esa referencial icónica que hizo en su día también. Estoy buscando el efecto Guggenheim de la gastronomía. De hecho, esto es algo que pienso decir muchas veces, aunque no me deje tampoco comunicación. Hola. El futuro de la gastronomía, Guggenheim de la gastronomía, nacerá aquí. O será uno de los lugares, aquí y en su red. Se me ha atascado. Aquí. Podrás caminar por arriba. Y Jack Ingalls, estos fueron uno de los proyectos, yo creo, más icónicos de uno de los mejores arquitectos en estos momentos a nivel mundial, que es Jack Ingalls. De hecho, hice una exposición en Barcelona hace poco, me invitó, fui, y realmente fue emocionante ver que el proyecto destacado era este. Cuando esté, desde un punto de vista de tamaño, probablemente esté entre los más pequeños. Pero, una vez más,
tenemos algo especial en este país con la gastronomía, así que utilicémoslo para hacer otras cosas. Aquí yo me lo creo. Si yo entro en un ascensor y soy un emprendedor y te digo que soy un emprendedor vasco y que mi startup es, antes de que lleguemos al 5.º piso, en ciberseguridad, por lo tanto mi discurso tiene que ser un poco largo. Si te digo que mi startup es del ámbito de la alimentación o la gastronomía, como que speech tiene que ser más cortito. La credibilidad, la reputación es importante. Nosotros, en la parte de la alimentación, Euskadi lamentablemente no tiene grandes empresas, no tiene un Nestlé vasco, pero sí tenemos una reputación y conocimiento. Muchos de los ecosistemas de innovación del mundo nacen sin empresas, pero necesitan al menos un tractor de conocimiento, que es un poco a lo que nosotros estamos jugando. Y al final, bueno, aquellos que somos generación X, creo que recordamos, pues en ese mundo menos distópico, teníamos un presidente que era dramaturgo, rockero, me estoy refiriendo a Václav Havel, obviamente, en la República Checa, que decía algo así como que la esperanza no es la certidumbre de que lo que estás haciendo vaya a salir, sino que es la convicción de que está bien, que es un fin en sí mismo, que está bien lo que estás haciendo, independientemente de si sale o no sale. Lo que estamos haciendo tiene una razón de ser. Lo que estamos haciendo ya hemos comprobado con grandes arquitectos que están dispuestos a trabajar con nosotros casi gratis, con grandes empresas que ya están empezando a hacer innovación con nosotros sin tener el centro acabado. Y sobre todo en mi última prueba de algodón, razones para creer, ¿no? 80-20. El hub global, la red global de GOE, ha nacido antes de nacer en San Sebastián, el primero. He viajado mucho por el mundo con esta creencia, un poco en modo jesuita gastronómico 2.0, para ver que en aquellos lugares del mundo donde va a ocurrir el futuro de la alimentación y adelantarme. Es decir, bueno, hagámoslo juntos, esto no es una competencia, vamos a ver dónde podemos hablar. Tú eres bueno, eres holandés, tú eres bueno en la parte agro, yo soy vasco, yo soy bueno en la sensorialidad. Tú eres israelí, eres bueno en casi todo. Pero bueno, yo sigo siendo bueno en la sensorialidad. Tú eres Boston, eres bueno en la biología. Tú eres Singapur, eres bueno en la biotech. Pero yo soy bueno en la sensorialidad. Entonces hemos creado ya una red de facto a nivel de educación, esa es sencilla, pero a nivel de proyectos de innovación, colaborando con el Fraunhofer, con el MIT Media Lab y co-creando como si nosotros fuéramos de Guggenheim, Nueva York, empezando a ver dónde podemos crear los Guggenheim Bilbao, a los cuales nosotros les daremos el diseño y el contenido, tanto a nivel educativo como a nivel de innovación. Y el primero de estos hubs, porque los japoneses son así, tardas mucho en hablar con ellos, pero cuando se ponen en marcha son muy buenos y muy rápidos. El primer hub ha nacido en Tokio, en noviembre. Ahí cerca más en Ginza, que es como decir en el Indauchu de Tokio. Es un lugar muy interesante que si algún día vais a Tokio os invito a pasear por él. Y 4 años más tarde no solo tenemos un centro que está a punto de nacer, no solo tenemos una red global de emprendedores, no solo tenemos hemos creado ya 2 fondos de inversión, uno con la familia Hochschild de París y otra con Cardume, en donde están 2 bilbaínos, Igor de la Sota y Gonzalo Martínez de Azabra. Hemos creado un hub en Tokio. Y tenemos, y esto sí no puedo comentar aún, pero ya lo publicaremos con un poco de suerte en los próximos meses, otros 2 ya a punto de nacer o al menos de empezar a formarse. Esta propuesta de valor ya es aún más diferencial de lo que había comentado antes. ¿Por qué? Porque nacemos, como decíamos antes, con una intuición, o nace, yo no estaba allí, creamos una fundación, creamos la primera universidad gastronómica del mundo, el primer centro de innovación, y ahora lo hemos llevado, esta fórmula, al barrio de Gros. Por cierto, decir Gros en inglés, que digan hacer la... De verdad, les tienes que querer a los donostiarras, ¿sabes? Serio, sí. En cualquier caso, donde vamos a unir la educación, la investigación en el barrio de Gros, o mejor dicho, en la ciudad de San Sebastián, y en otros lugares del mundo. Es una red, es difícil de evitar, no lo hago solo porque sea un buen samaritano, de hecho no lo soy. Si pudieran me hubiese evitado muchos viajes, pero creo que esta fórmula
es más difícil de imitar. Puedes imitarme en la facultad, probablemente, ya han nacido dos. Puedes imitarme en el centro tecnológico, probablemente. Puedes imitarme incluso BOE, pero ya la red global es mucho más difícil. Si encima conseguimos un distrito de innovación gastronómica con la reputación que tenemos, eso ya me parece aún más difícil. Al menos vas a tener que gastarte mucha pasta para hacerlo. Y me pondrás en otra ventaja competitiva. Otro punto a considerar también. Vivimos en un tiempo difícil para el ser europeo, ¿no? O al menos no es la fiesta que era antes. La alimentación es una de las áreas que todavía tenemos ventaja competitiva, desde un punto de vista reputacional, desde un punto de vista de know-how. Cuando salgo fuera, me es más fácil, no solo por ser vasco, sino por ser europeo. Tokio no hubiese querido crear su primer centro MIT Media Lab de la gastronomía con nosotros si no tuviésemos esa reputación a nivel de país y a nivel de continente. Aprovechémoslo. Que no nos ocurra como nos está ocurriendo, espero que recuperemos parte de la ventaja perdida en automoción o en energía, las otras dos olas. La tercera ola no podemos perderla. Yo, al menos, es uno de mis sentidos de propósito, como da el inicio. Ya estoy bajando ahora, ¿eh? Ya estamos casi. ¿Por qué? Estas ya son fotos del niño. Estas son fotos de hace un par de semanas. Porque esta realidad física van a hacer, pero van a hacer ya parte de una red global, van a hacer con contenido, van a hacer con proyectos, van a hacer con startups que hemos ya trabajado. El contenido ya ha sido trabajado antes que el continente. Y estas olas que van a hacer al lado de las otras olas, las que damos pitines soccer. Va a ser un punto referencial dentro de una red global única en el mundo. Qué gozada es esto, está en el blog. Y ya vuelvo otra vez a lo personal. Como he hecho mi historia espacial, hemos hablado de grandes, lo he intentado marcar dentro de si he podido hacerlo bien, dentro de grandes tendencias globales, de quiénes somos, cuál es nuestra propuesta de valor, pero mi drive o el por qué hago las cosas y el por qué hacen las cosas, mucha gente va con el horizonte curioso. Me encontré en las conexiones, como he dicho antes, esa inquietud que he encontrado en otros lugares del mundo tiene que ver con el sentido del propósito. Mi sentido del propósito, yo soy muy simple, soy de pueblo. Es proyectos personales, estos dos anarquistas terroristas que tengo a la izquierda, que espero que también sean gente de mente inquieta, y si no lo acaban siendo, no será porque no lo he inventado. Les voy a decir, si estos son majos cuando les compras una camiseta de Betty. Y proyectos de país. De país pensando en el mundo. Un poco, pues he puesto un poco de chapela. Así que poco más tengo que decir. Miles que Beneta, las Patis Andás, pero no han sido demasiado aburridos, sé que es viernes, justo antes de comer. Pero bueno, esos son los horarios que tenemos dentro del Club de Roma. Hay que traer la foto del niño, así que sin más, es que de casco. Esperemos que surfemos bien esta tercera ola con ese paisaje fantástico que tenemos ahí en las afueras de Bilbao, como decías. Y bueno, simplemente anunciaros la siguiente conferencia que tenemos prevista. En principio va a ser 28 de marzo, aunque la fecha está un poco en entredicho porque la persona que nos viene viaja bastante, igual hay que tocarla. Pero bueno, como hay que marcar algo, de momento 28 de marzo, ya os indicaremos también con tiempo si es así o no. El tema va a ser pues bastante interesante, este también lo era, pero el tema que vamos a traer pues hoy en día está en candelero. Vamos a tratar de geoestrategia. Y para ello vamos a traer una persona pues bastante versada en este asunto, es abogado, es diplomático de carrera, ha sido sobre todo embajador, ¿no? Ha sido secretario general de la Casa Real y ha sido embajador en un montón de países, en República Dominicana, en Bosnia, en Eslovenia, en la OCDE, en Portugal, en Marruecos, hasta hace poco, hasta el año pasado. Estoy hablando de Ricardo Díez Orleiner, hijo, además muy vinculado al Club de Roma, por muchas razones. Él es miembro también de la Junta Directiva del Capítulo Español del Club de Roma y es hijo de la persona llamada de la misma manera Ricardo Díez Orleiner, uno de los fundadores del Club de Roma en el año 68 con Aurelio Pesegui, Alexandre King y un montón y unos cuantos científicos y intelectuales de aquel momento.
y además bilbaíno y ilustre de Bilbao, nombrado por Azcuna, y que por desgracia el padre falleció cuando el COVID recientemente. Entonces vamos a traer al hijo, a Ricardo Díaz Orneiner, y ya digo que como es una persona que también viaja bastante, pues en principio lo tenemos marcado el 28 de marzo, y si no, lo haremos en otra fecha. Pero vamos, que el tema tiene su interés, el tema de geoestrategia. Bueno, y ahora nada más, agradeciendo a todos vuestra presencia, sobre todo así en su charla, y ahora después de hablar de gastronomía, como entre más propósitos estamos hablando de comida, pues veremos que después seguimos hablando de gastronomía. Bueno, Onegin Danori.